Bueno, muy buenas tardes. Pues ya todos me conocen. Este es el segundo capítulo de una nueva aventura que nos hemos dispuesto a realizar con mi compañero Luis Bambaue, que es mi co-R de Medicina Familiar. Y hoy tenemos a una excelente invitada. Muy bien, así es. El día de hoy nos acompaña la doctora Erika Chica, que nos acompaña. También es residente de medicina familiar, también es COER de nosotros, residente de segundo año acá en la ciudad de Pereira. Erika, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la dinámica, como siempre, Erika, del podcast es contar alguna historia que haya sido de difícil manejo para usted cuando fue médico general y entre todos dar como las opiniones frente al caso. Entonces, bien, pues, bienvenida. Ok, bueno. Esta historia se remonta hace muchos años. Estaba yo recién graduada y pues estaba en mi primer trabajo como médico general. Estaba en mi primer nivel, atendía consulta externa y llega a mi consulta una paciente menor de 14 años, una adolescente menor de 14 años, venía con su mamá y querían solicitar un método de planificación familiar, ¿sí? Digamos que en la EMPS donde yo estaba trabajando ya había un lineamiento, un protocolo a seguir cuando llegaban estas pacientes. Entonces, paciente menor de 14 años que había iniciado vida sexual, pues habría que iniciar la ruta, ustedes saben, pues del código para hacer todo el manejo en el servicio de urgencias y demás. Si era una paciente que solo quería asesoría respecto a los métodos y no se identificaba realmente pues que hubiera algún tipo de abuso y solo quería la asesoría, pues se le brindaba la asesoría si tuviera menos de 14 años. Y si era una paciente que deseaba como tal iniciar ya el método de planificación familiar, nosotros debíamos iniciar el método de planificación y al mismo tiempo hacer un reporte para que las autoridades pertinentes pues hicieran el seguimiento del caso y definieran si había algún tipo de abuso y la investigación pues no tiene resultados. Obviamente pues en el momento en el que llega la paciente se hace la indagación, si porque a temprana edad pues desea el método, lo que me refiere realmente la familia, pues que era la mamá y la paciente, es que ella tenía una relación de novio con un adolescente también menor de 14 años, compañero del colegio, y pues digamos que la mamá en ese afán, en ese deseo de proteger a su hija, pues quería iniciar el método de planificación. Es así como se indaga pues ante el tema de como tal abuso sexual y demás. La paciente sí tenía un antecedente, hacía un año había sufrido un abuso, un tocamiento, ya se había activado la ruta, ya estaba en la restitución de derechos de parte del CBF, pero digamos que la policía ya había seguido todo ese protocolo, ya se había levantado toda esa denuncia. Sin embargo, pues en el momento el deseo era planificación con el fin de proteger a la paciente en esa relación. Entonces, digamos que en ese momento lo que se hizo fue, como les decía, el reporte a las autoridades, pues por ser menor de 14 años, pero aún así se le indicó pues el método de planificación que ella quisiera. Nosotros pues nos guiamos por los criterios de elegibilidad de la OMS. Se le hace la asesoría, se le muestran las opciones que hay y pues ella decide libremente utilizar lo que llaman una PIS, un implante subtérmico. En ese caso pues se le dio la orden para la inserción. Cuando la paciente ya se dirige al servicio de enfermería para la colocación, pues a mí me hacen la llamada, me dicen pues que como una paciente menor de 14 años va a poner un implante, pues que eso no se puede hacer, que se habló con el especialista del centro médico, pues que no es lo indicado. Pues yo me acerco al lugar, me preguntan nuevamente si realmente la orden es correcta, pues yo trato pues de explicar realmente que el protocolo, eso es lo que nos indica, que realmente hay que proteger los derechos del menor y si el menor desea
pues recibir la asesoría, y no solamente eso, sino iniciar ya su planificación familiar sin importar la edad. Pues habría que obviamente activar la ruta y al mismo tiempo pues garantizar su derecho a planificación. Entonces, en últimas, a esa paciente pues no se le puso el método de planificación, hubo injerencia pues de, digamos que de otros médicos, otros especialistas ahí que estaban en el centro médico, y pues esta paciente se fue sin su método, y pues esto a mí, digamos que me dejó una serie de sinsabores, porque pues empecé a pensar realmente pues si mi actuación fue la adecuada, si no, si obviamente esta paciente pudiera estar siendo violentada, hasta qué punto pues el utilizar un método de planificación sería lo correcto. Entonces ahí empezaron todas mis dudas y sinsabores. Bueno, digamos que yo creo que sería importante como plantear la edad exacta, ¿cierto? Porque partiendo de ahí se vienen muchas cosas, digámoslo así, o estigmas sociales. ¿Tú cuántos años en realidad tenía la paciente? 12 años. Listo. Legalmente yo creo que nosotros los médicos en estos casos tan impactantes para la sociedad, que son solo esa parte, porque en realidad hay otras cosas externas, como lo es toda la parte de la sexualización de las redes sociales, de la televisión, que en realidad no crea tanto boom, pero ya esto pasa a ser como en términos médicos, ya entonces ahí sí la sociedad lo castiga, pero nosotros nos regimos por esas leyes y esas normas. Entonces en realidad tú estabas haciendo lo correcto. Entramos a que tenemos que garantizar esos derechos sexuales y reproductivos, en ese caso, la parte de planificación familiar, y pues nosotros nos aseguramos de dejar como esa parte en nuestra historia clínica, en llenar la ficha de posible maltrato, para que eso no quede ahí y otros sean los entes que se encarguen de investigar y de asegurarse de que el menor está bien, ¿cierto? Porque de ahí pues ya se desprende otros riesgos que vienen para los menores, ¿cierto? Como es un embarazo a temprana edad, como es una infección de transmisión a temprana edad. Entonces pues no sería lo mejor para, digámoslo así, para iniciar ese lapso tanto de la adolescencia como de iniciar la vida como tal productiva. Es que es un tema muy difícil, ¿no? Y cualquier opinión que uno dé aquí va a generar polémica, ¿sí? Esté de un lado, esté del otro, para muchos un lado estará bien, para muchos del otro lado estará mal. Yo creo que podemos iniciar planteando de que según la ley es un delito, ¿no? Es un delito tener relaciones sexuales con un menor de 14 años según la ley colombiana. Listo. Sin embargo, la ley pues también tiene otros espacios, como por ejemplo el Código de Infancia y Adolescencia o la Ley 3280, que nos rige casi todos los programas de salud, donde se habla de que los niños, a pesar de ser niños, y los adolescentes, pues también tienen derecho a tener información sobre educación sexual, ¿cierto? Y yendo un poco más allá de la información y la educación sexual, pues también tienen derecho a los servicios que brinda el sistema de salud. Entonces, yo creo que a partir de eso se han generado unos protocolos, y la doctora Erika pues ya tenía en su IPS unos protocolos establecidos en donde ya unos especialistas se sentaron y hablaron cada uno de los ítems, cada uno de los aspectos que pueda tener este escenario, que es muy difícil. Ya cada quien tendrá su opinión, de hecho los leemos en los comentarios. Y ya alguien se había sentado y estudió eso con la parte legal, la parte de los protocolos, y estableció un protocolo y les dijo a todos sus médicos: cada que llegue una paciente, hagan toda la ruta común y corriente, pero notifiquen. Entonces, claro, brindamos el servicio de salud a nuestros pacientes, que es lo que debemos hacer como médicos, brindarles los servicios de salud, y ya hay otras instituciones encargadas de averiguar qué pasa de ahí en adelante. Muy probablemente la paciente estaba sometida a abuso sexual, no lo sabemos, ¿sí? Tenía un antecedente de abuso sexual. Bueno, pero eso no quiere decir que en este momento es un abuso sexual. Pero hay unas entidades que ya de ahí en adelante lo tendrán que evaluar y lo tendrán que dictaminar. Además de eso, también me genera la duda de cómo fue su relación de ahí en adelante con los especialistas que estuvieron a cargo de este caso, con los que le dijeron no, su orden estuvo mal. ¿Cómo fue su relación de ahí en adelante con el resto de personal de salud? No, realmente pues más allá de ese encuentro
no hubo ningún otro conflicto ni nada, pues simplemente en ese momento lo que pasó y ya más adelante no volvimos a tener una dificultad ni nada. Realmente pues como uno está en su consulta, en su consultorio, está aparte, encerradito, usted hace sus cosas, pues no tiene como esa posibilidad de estar todo el tiempo conviviendo con los otros médicos del servicio. Pues digamos que en el servicio de consulta es más diferente esa relación con los compañeros. Entonces pues no, realmente no hubo como tal mayor dificultad, y sin embargo ya empezó para mí todas esas dudas y esas preocupaciones respecto a si se obró de la forma correcta o no, pues porque realmente sí lo pone a pensar a uno, ¿será que una paciente menor de 14 años tiene que quedar embarazada para que nos demos cuenta que está siendo abusada? O sea, realmente el uso del método anticonceptivo tiene que estar en debate. Si es una paciente que está siendo abusada, ¿será esa la única forma de darnos cuenta realmente que hay un abuso? Creo que ahí hay un problema que pues habría que evaluar. Pues no sé si han visto los últimos datos de embarazos en menores de 14 años en nuestro país están disparados, están en aumento, y pues obviamente sabemos que el menor de 14 años se tipifica como un abuso sexual. Sin embargo, hasta qué punto ya un embarazo a esa edad pues también termina por violentar y por victimizar más a estas pacientes. Le preguntaba sobre los especialistas justamente porque es algo que sucede mucho en los servicios, tanto de urgencia, consulta externa, en todos los escenarios, en que el especialista, por ser especialista, va a ir o va a tener como esa forma de quitar algunas órdenes. Entonces era su orden médica de inícienle el tratamiento, inícienle el método de planificación a esta paciente, y un especialista lo quita. Entonces ahí nos vienen a jugar esa parte de los egos y de las jerarquías, ¿cierto? Que también muy evaluado, muy rebatido, cada quien tendrá su opinión, pero también es un tema a tener en cuenta. Y yo sí quisiera preguntarle, Erika, ¿usted ahorita qué piensa, haciendo un poquito de retrospectiva con respecto al caso? ¿Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hubiera obrado de manera distinta? Pues yo creo que en ese momento, como tal, de lo que pasó dentro de mi consultorio, pues con lo que se indagó, con lo que se preguntó, con el deseo que se percibió de la paciente realmente, que no era coercitivo lo que estaba pasando en ese momento, sino que era un deseo de ella, digamos que obré según lo que indica, y que yo realmente pues siempre busco el beneficio de mis pacientes, y si realmente veía en ella ese deseo, pues me parece que a la hora de cumplir con eso, obré bien. Ya pues digamos que obviamente hay opiniones divididas y es un tema muy difícil, y obviamente uno nunca se imagina que un menor de 14 años va a estar con una vida sexual activa, pero hay que tener en cuenta que pues los niños también tienen sexualidad, que es diferente a la de los adultos, pero pues a veces tenemos que quitarnos todos esos prejuicios y esos estigmas que tenemos en la cabeza y empezar a evaluar precisamente todos esos preconceptos que nos pudieran estar juzgando a la hora de la consulta. Entonces, en ese momento, y pues ya ahora en retrospectiva, pienso que pues se tomó la mejor decisión en beneficio de la paciente dentro de esa consulta. Bueno, yo creo que aquí hay 3 puntos que son fundamentales, y es uno, que tenemos que diferenciar como la palabra sexo de sexualidad, ¿cierto? Entonces ahí entramos en que nuestra sociedad, pues hablo más de nuestra sociedad latinoamericana, y precisamente aquí en Colombia hay un vacío en la parte de educación, ¿cierto? Porque todos tenemos ese estigma o esa parte oscura que es hablar sobre sexualidad, pero en realidad deberíamos educar a nuestros niños desde pequeños sobre sexualidad, ¿cierto? Y eso no se refiere precisamente a hablar de sexo, ¿sí? Sino a hablar de sexualidad, de conocerse a ellos mismos, de saber cuáles son sus partes, que eso va a estar determinado por una edad, como qué información se le puede dar al niño, pero se debe hacer para que se vaya conociendo. Y precisamente pues ese es un rol importante de los padres, y ahí saco a reducir la parte de nuestra especialidad, que es la medicina familiar,
que lo ideal sería que nosotros viéramos todo el transcurrir y el crecimiento de tanto de la familia o ese ciclo vital individual de los niños para poderle dar esa educación que en realidad necesita tanto a los padres como a la familia. Entonces ahí hay dos vacíos: uno, la parte de educación, y dos, la parte del sistema de salud que nos brinda la oportunidad. Esperemos que ahorita, como con el advenimiento más de nuestra especialidad, pues eso se fortalezca mucho más. Y como tercera parte, yo pienso que sigue habiendo, no sé si ustedes o yo pienso personalmente, que toda la parte de las leyes colombianas son muy interpretativas. Entonces es como se interpreten. Entonces eso deja muchos vacíos jurídicos que nosotros precisamente, como lo decía mi compañero anteriormente, tratamos de opacar o llevar de la mejor manera, haciendo en este caso protocolos. Para los que no saben qué son protocolos, son como, digámoslo así, como digamos unas leyes que se plantean dentro de una institución. Un paso a paso. Eso, como un paso a paso que se realiza dentro de una institución para manejar determinado caso. Pero como lo decía él, eso previamente ha sido analizado por expertos para tomar ese tipo de decisión. Entonces, personalmente, sé que es un tema muy debatible, pero creo que estabas en lo correcto. Yo también opino lo mismo. ¿Algo más que comentar, Erika? No, muchas Venga. gracias. No, precisamente lo que decía Luis, los leemos en los comentarios, y si alguien tiene alguna historia que quiera traer a este espacio, nos pueden escribir a este correo y ahí los vamos a analizar y pues serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Erika, muchísimas gracias por compartirnos su historia. Nos estaremos viendo en siguientes episodios. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.